Buen día, ¿cómo les va? Hoy vamos a arrancar con el tema de ecuaciones químicas. Y bueno, ¿qué es una ecuación química? Es una forma de representar una transformación de la materia. Y pueden representar tantos cambios químicos como cambios físicos. Vamos a repasar un poquito qué eran los cambios químicos y qué eran los cambios físicos. Los cambios físicos son transformaciones en las que no se modifica la estructura interna de la materia. Por ejemplo, cambios en la velocidad, en la posición, en la forma, el estado de agregación y otros. ¿Sí? A ver, ¿qué quiere decir esto de que no se modifica la estructura interna? Yo generalmente lo explico con las palabras más simples posibles y podríamos decir que las cosas siguen siendo las mismas cosas. Usando un lenguaje un poquito más técnico, las sustancias siguen siendo las mismas sustancias, no se transforman en otras diferentes. Pero en los cambios químicos sí sucede eso. Justamente esa es la diferencia fundamental entre un cambio físico y un cambio químico, que en los cambios físicos no se transforma la estructura interna de la materia y en los cambios químicos sí se transforma la estructura interna de la materia. En los cambios químicos sí las cosas pasan a ser otras cosas diferentes. Las sustancias pasan a ser sustancias distintas, ¿sí? Tras la modificación. Esto puede ser una combustión, una oxidación, por ejemplo, la combustión del papel, ¿sí? Es algo que seguramente todos hayamos percibido, en donde nos damos cuenta justamente que las sustancias que yo tenía al inicio son totalmente distintas que las sustancias que yo tengo al final, luego de la modificación. Al iniciar, yo tengo un papel, celulosa, y luego de la modificación voy a tener cenizas y gases que se liberan a la atmósfera. En un cambio físico, vamos a ver que no sucede esto. Por ejemplo, al cambiar el estado de agregación, tengo agua en estado sólido, aumento su temperatura y pasa a ser agua en estado líquido. Y si la sigo aumentando, pasa a ser agua en estado gaseoso, pero sigue siendo agua. No hay una modificación de la estructura interna. En una combustión sí hay una modificación de la estructura interna. Lo que antes era celulosa, papel, pasa a ser dióxido de carbono en la atmósfera, ¿sí? Cenizas que tienen una estructura totalmente distinta internamente, la unión de sus átomos es totalmente distinto luego de la modificación que antes de la modificación. Entonces, yo puedo distinguir cuando hay un cambio químico si observo alguno de estos indicios. Si hay un cambio de color, hay un cambio químico. Y no tengo que confundir cambios de colores con mezclas de colores. Porque si yo agarro un jugo de naranja, un polvillo, ¿no? De un jugo en polvo de naranja, y lo introduzco en una jarra con agua, ese agua se va a tornar naranja, pero porque hubo una mezcla de colores. El polvillo del jugo era naranja y pasó a teñir el agua de naranja. Ahora, un cambio de color puede ser una oxidación, por ejemplo. Ahí sí tenemos un cambio de color. Lo anterior era una mezcla de colores. Un cambio de color puede ser una oxidación, en donde yo tenía hierro de color plateado, brillante, y en contacto con el oxígeno se transforma en una sustancia de color marrón, óxido de hierro. Sí, ahí sí tenemos un cambio marcado de color. Después pueden ser liberaciones de gases, otro de los indicios que me marcan un cambio químico, pero hay que tener cuidado que no es lo mismo un gas que un vapor. Un gas es una sustancia que a temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso, mientras que un vapor es una sustancia que yo tengo que elevarle la temperatura para que se encuentre en estado gaseoso. Entonces, el agua cuando se encuentra en estado gaseoso es vapor de agua, no gas de agua. ¿Por qué? Porque tuve que elevar la temperatura del agua por encima de 100 grados. A temperatura ambiente el agua es líquida, entonces por eso es un vapor. Ahora el oxígeno es un gas justamente porque a temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso. Entonces, si en una modificación se produce liberación de gases, de sustancias que a temperatura ambiente son gaseosas,
estamos en presencia de un cambio químico. Un ejemplo muy común es el uvasal. Es una pastilla o un polvo sólido que yo lo mezclo con un líquido y se genera una sustancia en estado gaseoso sin necesidad que yo caliente ninguna de estas sustancias. Ahora, si hay una modificación en la temperatura, también estamos en presencia de un cambio químico, pero ojo, una modificación que surja de los materiales que yo estoy mezclando, no que yo externamente aumente la temperatura o baje la temperatura, porque si yo lo pongo sobre una hornalla, pongo una sustancia sobre una hornalla, sí va a haber una modificación de temperatura, pero la estoy generando yo externamente. O si introduzco una sustancia en el freezer, también va a haber una modificación de la temperatura, pero la estoy generando yo externamente. ¿Sí? Podríamos tener, por ejemplo, una modificación de la temperatura en la combustión del papel, como les dije recién. Está bien, tiene que haber una ignición, algo que yo hago para que inicie esa reacción. Pero una vez que se inicia, empieza a aumentar la temperatura, ¿sí? Libera calor y también libera luz. Entonces ahí tenemos un cambio químico también. Y por último, la formación de precipitados. Si hay una formación de precipitados, también hay un cambio químico. Esto es algo que no se ve tan cotidianamente, que sería la formación de un sólido al mezclar líquidos, ¿sí? Esto se da, por ejemplo, en la pava. Cuando yo pongo la pava al fuego, se dan formaciones de, obviamente la pava con agua dentro, al fuego, se dan formaciones de precipitados, que es justamente lo que nosotros llamamos sarro. En ningún momento nosotros introducimos un sólido blanco en la pava, pero este sólido blanco aparece, ¿sí? Se forma en realidad. No es que aparece, se forma este sólido blanco. Justamente esto es un precipitado, ¿sí? A partir de líquidos se forman sólidos, ¿sí? Entonces cualquiera de estos indicios me va a estar marcando que estoy en presencia de un cambio químico. Pero volviendo a las ecuaciones. Las ecuaciones químicas constan de las siguientes partes, ¿sí? O sea, la ecuación química me va a estar representando un cambio químico o un cambio físico, también puedo representar un cambio físico en una ecuación química, de la siguiente manera. En la izquierda vamos a tener a los reactivos, que son las sustancias que yo tenía antes del cambio, ¿sí? Antes de la modificación. Por ejemplo, lo que venimos utilizando desde el principio del video, la combustión del papel. Al inicio, ¿qué tengo? Papel. La flecha me indica hacia dónde se produce la reacción. Y luego, a la derecha tenemos los productos. Los productos son las sustancias que tengo luego de la modificación. En este caso, podríamos decir cenizas y diferentes gases como dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, los reactivos son las sustancias que tengo al principio de la reacción, antes de la reacción, o sea, antes de la modificación. La flecha me indica hacia dónde se ocurre este proceso. Y los productos son las sustancias que yo tengo luego de la modificación. Ahora, podemos encontrarnos con una ecuación que tenga una doble flecha. Esta doble flecha me está indicando que los reactivos se están convirtiendo en productos, pero también los productos se pueden transformar en reactivos, y lo están haciendo, ¿sí? Y acá se da un equilibrio, que es algo en lo que todavía no nos vamos a meter, pero les digo que pueden llegar a encontrarse algo como esto. Ahora, vamos con un ejemplo, vamos a plantear una transformación mediante ecuación química, ¿sí? Por ejemplo, la oxidación del hierro. Tenemos del lado de los reactivos el hierro que se va a juntar con el oxígeno del aire. Esas son las sustancias que yo tengo antes de la modificación. Hierro y oxígeno. Y luego de la modificación voy a tener óxido de hierro. En los productos tengo óxido de hierro. Pero en química nosotros no vamos a escribir esto como un texto, ¿sí? Nosotros vamos a escribir esto con los símbolos químicos de cada elemento. El hierro, el oxígeno y el óxido de hierro, ¿sí? El hierro en la tabla periódica se simboliza como Fe y el oxígeno O, ¿sí? Pero el oxígeno que nosotros encontramos en la atmósfera es oxígeno diatómico, o sea, es una molécula de oxígeno, dos átomos de oxígeno unidos. Cuando estos se juntan se va a formar óxido de hierro. Hay dos distintos óxidos de hierro, pero nosotros vamos a poner uno solo, que es el óxido de hierro 2, que es el que tenemos acá.
¿sí? Un átomo de hierro unido a un átomo de oxígeno. De esta manera nosotros vamos a plantear las ecuaciones químicas. Esto está planteando, nos está diciendo lo mismo que lo que teníamos antes escrito como texto. El hierro se junta con el más que tenemos acá, el oxígeno, y se forma óxido de hierro. ¿Sí? Ahora, esta ecuación, así como está acá, no está correcta todavía. Y ahora vamos a ver por qué. Pasa que en 1785 Antoine Lavoisier descubrió la ley de conservación de la materia. Este científico francés es considerado el padre de la química justamente por plantear y descubrir esta ley, ¿sí? La ley de la conservación de la materia, la cual nos dice que en un sistema aislado durante toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. O lo podríamos decir de otra manera, más simple, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sí? Lo que nos está diciendo Lavoisier es que tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos voy a tener que tener la misma cantidad de materia por más que se produzca cualquier reacción química. La cantidad de materia que tengo al inicio, antes de la modificación, tiene que ser la misma que tengo luego de la modificación. ¿Sí? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto por ahí ahora nos parezca un poco obvio, pero en esa época no era tan obvio. Porque, por ejemplo, si yo tengo un tronco de madera que pesa 5 kilos y lo prendo fuego, cuando veo cuánta ceniza me queda mucha menos ceniza. Me queda 1 kilo, por ejemplo. ¿Qué pasó con los otros 4 kilos de tronco que había? En ese momento todavía no se trabajaba con los gases como se trabaja hoy, no se conocían como se conocen hoy. Hoy sabemos que esos 4 kilos que nos estarían faltando son los gases que se liberaron a la atmósfera. Si hacemos la sumatoria, la ceniza que nos quedó más los gases que se liberan a la atmósfera, también tendríamos que tener 4 kilos de materia, ¿sí? Por eso me está diciendo que la masa consumida de los reactivos, los 5 kilos que teníamos de tronco al inicio, antes de que se produzca la modificación, es igual a la masa de los productos obtenidos. O sea que voy a tener que tener 5 kilos de gases y cenizas. Como les dije, los gases, nosotros cuando prendemos un tronco los perdemos, o sea, se disuelven en la atmósfera. Tuvo que conocerse y trabajar de otra manera a la que se lo venía haciendo con los gases para darse cuenta de que eso no era que desaparecía, sino que seguía existiendo, que estaba en la atmósfera y que no había una desaparición de materia, ni una aparición de materia. Solamente hay transformaciones de la materia. ¿Sí? No aparece ni desaparece, se transforma. Entonces, ahora por ahí podemos, mirando esta ecuación, darnos cuenta dónde está el error. Porque yo de este lado estoy diciendo que tengo un átomo de hierro y una molécula de oxígeno que está formada por 2 átomos de oxígeno. Y de este lado tengo un átomo de hierro y un átomo de oxígeno. O sea, hay un átomo de oxígeno que desaparece. No se puede. No estaría cumpliendo la ley de la conservación de la materia. Entonces, vamos a usar algo que se llama coeficientes estequiométricos. Tiene un nombre bastante complicado, pero el concepto en sí no es tan complicado. Es simplemente un numerito que nosotros vamos a colocar acá adelante, o acá adelante, o acá adelante, adelante de cada una de las sustancias que yo esté enumerando, y va a estar multiplicando, ¿sí?, a esa sustancia. ¿Qué querría decir? Que si yo, por ejemplo, pongo un 2 acá, estaría diciendo que hay 2 átomos de hierro. ¿Sí? Y de esta manera yo tengo que lograr balancear la ecuación. ¿Qué sería balancearla? Y que cumpla con la ley de conservación de la materia, que de este lado y de este lado tengamos la misma cantidad de átomos de cada tipo. Para eso hay varios mecanismos, pero nosotros lo vamos a utilizar solamente
al mecanismo de tanteo. Entonces puedo utilizar los coeficientes estequiométricos para decir que, bueno, si hay dos oxígenos de este lado y de este lado tengo uno solo, puedo multiplicar esto por 2 y decir que hay 2 de todo esto. ¿Sí? Entonces ahora tendríamos 2 oxígenos de este lado y 2 oxígenos de este lado. Pero ¿qué pasa? El hierro ya no está balanceado, porque antes teníamos un átomo de hierro y uno de este lado, y ahora de este lado tenemos 2. Pero bueno, puedo hacer lo mismo, puedo agregar un coeficiente estequiométrico de este lado, un 2, que me estaría multiplicando a este átomo de hierro, y por ende obtendría una ecuación ya balanceada. ¿Sí? Fíjense que de este lado tenemos 2 átomos de hierro, de este lado también, de este lado tenemos 2 átomos de oxígeno, y de este lado también tenemos 2 átomos de oxígeno. Esta ecuación ahora sí cumple con la ley de la conservación de la materia, ahora sí está bien planteada. Esta sería la ecuación bien planteada de la formación de óxido de hierro 1. Ahora, como les dije, también podemos plantear cambios físicos con ecuaciones químicas. Por ejemplo, el cambio de estado del agua de estado líquido a estado gaseoso. ¿Sí? Tengo del lado de los reactivos agua en estado líquido, se produce una modificación marcada por la flecha y obtengo del lado de los productos agua en estado gaseoso. Pero fíjense cómo en este caso no hubo modificación de la estructura interna de la materia. Tenemos agua, que es un átomo de oxígeno unido a 2 átomos de hidrógeno, y del otro lado también tenemos agua, un átomo de oxígeno unido a 2 átomos de hidrógeno, pero en distintos estados de agregación. Esto que tenemos acá me está indicando que está en estado líquido y esto que tenemos acá me está indicando que está en estado gaseoso. Por eso esto es un cambio físico y no un cambio químico. Acá sí tenemos un cambio químico porque fíjense que hay una modificación en el enlace de los átomos. Los átomos cambian la forma en la que están enlazados. Los átomos de oxígeno estaban unidos entre ellos, ¿sí? Y los átomos de hierro pasan a estar unidos a los átomos de oxígeno. Entonces hay una modificación de la estructura interna, por eso este es un cambio químico y este es un cambio físico. Los dos los podemos representar mediante ecuaciones químicas. Y vamos con una ecuación más para que vaya quedando más claro este concepto. En este caso tenemos la combustión del metano. El metano cuando se junta con oxígeno, si tenemos una chispa que inicie esta reacción, empieza a combustionarse y genera dióxido de carbono y agua. La ecuación así como está me estaría diciendo que, bueno, una molécula de metano se junta con una molécula de oxígeno, me genera una molécula de dióxido de carbono y una molécula de agua. Pero así está mal esto. No está balanceada. Tenemos 2 átomos de oxígeno de este lado y de este lado 3. Un átomo de carbono de este lado y un átomo de carbono de este lado. El carbono estaría balanceado. Y 4 átomos de hidrógeno del lado de los reactivos y 2 átomos de hidrógeno del lado de los productos. Está desbalanceado tanto el oxígeno como el hidrógeno. Entonces podemos arrancar por el hidrógeno. El hidrógeno de este lado tenemos 4 y de este lado tenemos 2. Vamos a balancearlo. ¿Cómo puedo hacer? Y bueno, puedo agarrar y utilizar un coeficiente estequiométrico y decir, bueno, vamos a multiplicar esto por 2. Entonces estamos diciendo que hay 2 moléculas de agua. Ahora tenemos 4 átomos de hidrógeno en el lado de los productos, al igual que 4 átomos de hidrógeno del lado de los reactivos. Pero el oxígeno todavía no está balanceado. Tenemos 4 átomos de oxígeno de este lado y 2 átomos de oxígeno de este lado. Entonces, también podemos hacer lo mismo. Podemos agarrar y decir, bueno, vamos a tener 2 moléculas de oxígeno. Entonces tendríamos 4 átomos de oxígeno de este lado, 4 átomos de oxígeno de este lado, 1 de carbono, 1 de carbono, 4 de hidrógeno, 4 de hidrógeno. Ahora, estos esquemas que yo hago acá abajo, de cada uno de los átomos o las moléculas que se encuentran en la reacción, no es que ustedes los tengan que hacer. Yo los estoy haciendo en el video para que se pueda comprender mejor. Pero no hace falta. Si ustedes lo necesitan hacer,
para entender mejor y contar mejor cuántos átomos hay de cada tipo, lo hacen. Pero no es necesario, simplemente yo me puedo dar cuenta contando en la ecuación. Si yo veo este compuesto, me estoy dando cuenta que hay un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Si yo pongo un 2 adelante, voy a estar diciendo que va a haber el doble de átomos de carbono, era 1, entonces va a haber 2, y el doble de átomos de hidrógeno, eran 4, va a haber 8. Si yo pongo un 3 adelante, y bueno, va a haber el triple, ¿sí? Si tenía un átomo de carbono, va a haber 3. Si tenía 4 átomos de hidrógeno, va a haber 12. Entonces, las ecuaciones químicas tienen que estar balanceadas. ¿Qué quiere decir que estén balanceadas? Que cumplan con la ley de la conservación de la materia, es decir, que del lado de los reactivos yo tenga la misma cantidad de cada tipo de átomo que del lado de los productos. Si esto no fuera así, estaría indicando que la materia aparece o desaparece de la nada, y eso no es algo que se dé en el universo. Entonces, utilizando los coeficientes estequiométricos, que son números que vamos a poner delante de cada sustancia, voy a ir multiplicando estas sustancias por ese número que yo esté agregando, tratando de que se balancee la ecuación, tratando de obtener la misma cantidad de átomos de cada uno de los lados de la ecuación. Este coeficiente estequiométrico, ahora en los dos ejemplos que yo puse, siempre fue 2, pero puede ser 3, puede ser 4, ¿sí? Puede ser cualquier valor, puede tomar hasta valores fraccionarios, puede ser un medio, ¿sí? Pero generalmente se usan valores enteros, ¿sí? Generalmente se usan números enteros y mediante estos números yo voy a balancear la ecuación. Espero que haya quedado claro. Ya no queda más para este video. Nos estamos viendo en la próxima. Chau, chau.